Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a domingo 13 de julio del 2025 y vamos con nuestro día de lectura 194. Así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy son 2 Crónicas 22 al 24, Proverbios 20 del 16 al 30 y Romanos capítulo 12. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las Sagradas Escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 2 Crónicas 22 al 24. Reinado de Ocosías en Judá, 841. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey como sucesor de Jorán a su hijo menor Ocosías. Todos los demás habían muerto cuando los árabes invadieron el campamento. Así comenzó a reinar Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Comenzó a reinar a la edad de 22 años y reinó un año en Jerusalén. Su madre, hija de Omri, se llamaba Atalía. Ocosías, bajo los consejos de su madre, imitó la conducta de la familia de Ahab. Ofendió al Señor, igual que la familia de Ahab, de quien para su perdición se dejó aconsejar después de la muerte de su padre. Precisamente, por su consejo, se alió con Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir contra Hazael, rey de Siria, en Ramot de Galad. Los sirios hirieron a Jorán, el cual se retiró a Jezreel para sanar de las heridas recibidas en Ramot, mientras luchaba contra Hazael, rey de Siria. Reinado de Atalía, 841-835. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se encontraba convaleciendo en Jezreel. Pero Dios hizo que esta visita a Jorán se convirtiera en ruina para Ocosías. Apenas llegó, salió con Jorán al encuentro de Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había elegido para aniquilar a la familia de Ahab. En su empeño para hacer justicia con la familia de Ahab, Jehú encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos que Ocosías tenía a su servicio y los mató. Luego mandó buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria. Una vez descubierto, lo trajeron a Jehú y éste lo mandó matar. Sin embargo, lo enterraron en consideración a Josafat, que fue del todo fiel al Señor. No quedó nadie de la familia de Ocosías en condiciones de reinar. Pero la madre de Ocosías, al ver que su hijo había muerto, fue y exterminó a toda la familia real de Judá. Sin embargo, cuando los hijos del rey iban a ser asesinados, Joseba, hija del rey, se llevó a escondidos a Joás, hijo de Ocosías, y lo escondió en el dormitorio junto con la mujer que lo cuidaba. Así, Joseba, hija del rey Jorán, esposa del sacerdote Yoyadá, hermana de Ocosías, ocultó a Joás para evitar que Atalía lo asesinara. Estuvo escondido con ellas durante 6 años en el templo del Señor, mientras Atalía gobernaba el país. Derrocamiento de Atalía y proclamación de Joás como rey. El año 7, Yoyadá decidió convocar a los jefes de 100 hombres, a saber, Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Juan, Azarías, hijo de Obed, Masayas, hijo de Adayas, y Elisafat, hijo de Sicrí, e hizo un pacto con ellos. Recorrieron Judá, reunieron a los levitas de todas las ciudades y a los jefes de los clanes patriarcales de Israel y acudieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo un pacto con el rey en el templo de Dios. Yoyadá les dijo: Este es el hijo del rey, a él le corresponde reinar según lo dispuesto por el Señor sobre los descendientes de David. Esto es lo que harán. La tercera parte de ustedes, que el sábado comienza el turno de guardia, tanto sacerdotes como levitas, custodiará las puertas del templo. Otra tercera parte custodiará las de palacio del rey,
y la tercera parte que resta la puerta del fundamento. El pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Nadie entrará en el templo excepto los sacerdotes y levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar porque están consagrados, pero el pueblo deberá observar las prescripciones del Señor. Los levitas formarán en torno al rey con sus armas en la mano. Todo el que intente entrar en el templo morirá. Acompañarán al rey a todas partes. Los levitas y todo Judá cumplieron al detalle las órdenes del sacerdote Yoyadá. Cada uno reunió a sus hombres, los que el sábado se turnaban en el servicio de guardia, porque el sacerdote Yoyadá no dejó que se fueran los que concluían su turno. Yoyadá entregó a los jefes de 100 hombres las lanzas, escudos y adargas del rey David que se guardaban en el templo de Dios. Luego colocó todo el pueblo con las armas en la mano a uno y otro lado del templo, rodeando el altar y el templo para proteger al rey. Entonces Yoyadá sacó al hijo del rey, le colocó la corona y lo proclamó rey. Yoyadá y sus hijos lo ungieron gritando, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el tumulto de la gente que corría y aclamaba al rey, se abrió paso entre el pueblo y se dirigió al templo del Señor. Allí vio al rey de pie sobre el estrado, junto a la entrada. Los oficiales y los que tocaban las trompetas estaban a su lado, mientras la gente gritaba alegremente y tocaban las trompetas. Los músicos acompañaban las aclamaciones tocando sus instrumentos. Entonces Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! El sacerdote Yoyadá ordenó a los jefes de 100 que estaban al mando del ejército, sáquenla fuera del recinto y maten a todo el que la siga. Como el sacerdote había dicho que no la mataran en el templo del Señor, la arrestaron y pasada la puerta de las caballerizas del palacio del rey, la mataron. Yoyadá selló un pacto con el rey y el pueblo por el cual se comprometían a ser el pueblo del Señor. Inmediatamente, todo el pueblo fue al templo de Baal y lo destruyó. Hicieron completamente pedazos sus altares e imágenes y allí mismo, delante de los altares, degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Yoyadá confió a los sacerdotes levitas la custodia del templo del Señor. A ellos había distribuido David por turnos para servir en el templo del Señor y ofrecer holocaustos en él entre cánticos de júbilo según lo prescrito en la ley de Moisés y en las indicaciones de David. Puso porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a toda persona impura, acompañado de los jefes de 100, de los nobles, las autoridades y de todo el pueblo. Llevó al rey desde el templo del Señor al palacio del rey. Entraron por la puerta superior y se sentaron al rey en el trono real. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad recobró la calma. Atalía había muerto a espada. Reinado de Joás en Judá, 835-796. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibya y era de Berseba. Joás agradó con su conducta al Señor mientras vivió el sacerdote Yoyadá, quien le proporcionó 2 esposas de las que Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás proyectó restaurar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo, recorran las ciudades de Judá y recauden fondos de todo Israel para reparar todos los daños del templo de su Dios. Sean diligentes en ello. Pero los levitas dieron largas al asunto. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Yoyadá y le dijo, ¿por qué no has urgido a los levitas para que recaudaran en Judá y Jerusalén el tributo impuesto a la asamblea de Israel por Moisés, siervo del Señor, con destino a la tienda del testimonio? Pues la perversa Atalía y sus hijos han dejado de que se deteriore el templo de Dios y han puesto al servicio de los Baales todos los objetos sagrados del templo del Señor. El rey ordenó hacer un cofre que pusieron delante de la puerta del templo del Señor. Se recordó a Judá y Jerusalén la obligación de traer al Señor el tributo que Moisés, siervo de Dios, impuso a Israel en el desierto. Los jefes y el pueblo lo aceptaron con alegría y se apresuraron a depositar su dinero en la corte hasta llenarlo. Una vez lleno, los levitas
los llevaban a la inspección real, el secretario del rey y al inspector designado por el sumo sacerdote. Lo vaciaban y lo colocaban de nuevo en su lugar, así una y otra vez. Se reunió gran cantidad de dinero que el rey y Yoyadá entregaron a los inspectores de las obras del templo. Estos contrataron talladores de piedras, carpinteros, herreros y artesanos en bronce para el templo del Señor. Se trabajó a un ritmo tan acelerado que en poco tiempo el templo de Dios recobró su antiguo resplandor plenamente consolidado. Llevaron al rey y a Yoyadá el dinero sobrante y con él hicieron utensilios para el templo, utensilios para el culto y los holocaustos, copas y otros objetos de oro y plata. Mientras Yoyadá vivió, se ofrecieron continuamente holocaustos en el templo del Señor. Yoyadá, colmados sus días, murió y muy viejo, a la edad de 130 años. Fue sepultado con los reyes de la ciudad de David, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Muerto Yoyadá, los jefes de Judá vinieron a rendir homenaje al rey, que esta vez siguió sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y se pasaron al culto idolátrico. Esto provocó la ira divina sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas a ver si se convertían a él, pero no lo hicieron, no hicieron caso de sus advertencias. Zacarías, hijo de Yoyadá, sacerdote movido por el Espíritu de Dios, se presentó al pueblo y le dijo: Esto dice Dios. ¿Por qué no obedecen los mandamientos del Señor? Nada conseguirán. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. Así pues, el rey Joás olvidó la lealtad de Yoyadá, padre de Zacarías, y mandó matar a su hijo, que dijo al morir: Que el Señor lo vea y te pida cuentas. Pasado un año, el ejército de Siria atacó a Joás, penetró en Jerusalén y Judá, mató a todos los jefes del pueblo y llevó todo su botín al rey de Damasco. El ejército invasor era poco numeroso, pero el Señor entregó en sus manos un ejército mucho mayor, porque habían abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. Así, dieron su merecido a Joás, que al retirarse el ejército sirio quedó gravemente herido. Sus súbditos conspiraron contra él para vengar la muerte del hijo del sacerdote Yoyadá y lo mataron en su cama. Murió y lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Los que conspiraron fueron Sabud, hijo de Simat, la amonita, y Josabat, hijo de Simrit, la moabita. Lo relativo a sus hijos, al tributo y a la restauración del templo de Dios está escrito en el comentario del libro de los reyes. Le sucedió su hijo Amasías. Estos relatos nos ofrecen enseñanzas sobre la importancia de la fidelidad de Dios, las consecuencias del pecado y la necesidad siempre de buscar el consejo de personas justas. También destacan cómo la influencia familiar puede afectar el liderazgo y cómo la obediencia a Dios trae bendición, mientras que la desobediencia lleva al juicio. Y es que sí, muchas veces, como en el caso de la mamá de Ocosías, no le daba buenos consejos, no lo animaba a seguir el camino de Dios, sino que se apartara de él. Entonces vemos cómo trae consecuencias y cómo nosotros debemos tener también un criterio propio para poder así saber si lo que nos están diciendo es para nuestro bien o no. Proverbios 20, del 16 al 30. Quítate la ropa, pues salió fiador de un extraño. Tómale una prenda, pues avaló a un desconocido. Es sabroso el pan que procede del robo, pero después la boca se llena de arena. Somete tus proyectos al consejo de otros. Con sabia estrategia declara la guerra. El chismoso descubre los secretos. No te juntes con el que habla demasiado. Al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara en plena noche. Fortuna ganada de golpe no tiene un final feliz. No digas, devolveré el mal. Confía en el Señor, que Él te salvará. El Señor aborrece dos pesas distintas. No es buena la balanza alterada.
Del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Es arriesgado hacer una promesa a la ligera y reflexionar después de no haberla hecho. El rey sabio dispersa a los malvados y hace que la rueda los triture. El espíritu humano es antorcha de Dios, penetra hasta lo más íntimo del hombre. Bondad y fidelidad son el apoyo del rey. Su trono se consolida con la benevolencia. La fuerza es el orgullo de los jóvenes y las canas el adorno de los ancianos. Heridas y llagas purifican el mal. Los golpes sanan el interior. Muchas personas se escudan y muchos nos hemos escudado en que si me hacen el mal, entonces yo cambio. Yo ya no soy el mismo. Yo ya no hago el bien. Yo ya no me enamoro. Yo ya no siento igual. Pero la verdad es que nosotros no podemos rebajarnos al nivel de aquellos que nos hacen el mal. Todo lo contrario, debemos conservar esa esencia que nos hace diferentes, eso bueno que puso Dios en nosotros. Así es que cuando las personas nos hagan daño, no cambiemos y no le cobremos ese mal que nos hacen ni a la persona que nos está haciendo el mal, ni a otras personas que no tienen nada que ver con el cuento. Porque, por ejemplo, nosotras como mujeres cerramos demasiado. A veces nos lastiman en las relaciones y nosotros terminamos culpando a todos los hombres de ello. Y no todos los hombres son malos. No todos los hombres tienen esa mente y ese corazón tan dañado. Existen hombres buenos, así es que no generalicemos. Y tratemos siempre de nunca perder nuestra esencia. Romanos 12. Realización concreta de la salvación. Nueva vida en Cristo. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Puesto que tenemos dones diferentes según la gracia de Dios, la gracia que Dios nos ha confiado. El que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que ayuda, hágalo con generosidad. El que atiende, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Normas concretas de conducta. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Apréciense unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimarse unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo. Manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los creyentes. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos. Antes bien, pónganse a nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue, pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo daré su merecido a cada uno. Esto es lo que dice el Señor. Por tanto,
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Nosotros, como lo vimos en la anterior lectura, tenemos una esencia para el bien o para el mal. Pero si nosotros realmente queremos acercarnos a Dios, esa esencia debe ser para el bien. Debemos siempre hacer el bien. Yo sé que es difícil hacerlo. Yo sé que muchas veces es complicado que alguien nos dé una bofetada y nosotros pongamos la otra mejilla y digamos acá no pasó nada y venga lo ayudo. Pero si algo he aprendido es que a veces nos chocamos con personas que tienen una mala actitud, pero a veces es porque esas personas tienen de pronto problemas o han sido muy lastimadas. Si nosotros somos un vinagre con esas personas, no vamos a lograr nada. Nosotros debemos ser, uno, más inteligentes que esa persona y dos, debemos ponernos en el lugar de esa persona. De pronto está pasando un mal día y si nosotros nos rebajamos a su mala actitud, pues vamos a tener dos personas en la misma situación. En cambio, si nosotros le regalamos una sonrisa, le decimos, no sé, el clima está horrible, o está lloviendo, o está haciendo mucho frío, ¿no le parece? Le buscamos una conversación, tal vez lo saquemos de su estado y logremos regalarle una sonrisa a esa persona y logremos hacer que de pronto descargue un poquito su vida en nosotros y podamos hacer algo bueno en ese día por alguien. Entonces, siempre que nuestra vida gire para hacerle el bien a otros, nunca para hacer el mal. Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.